Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. En esta ocasión quiero presentarte una herramienta en la cual he estado trabajando últimamente y esta herramienta habla, o mejor dicho, funciona o está desarrollada o la vamos a desarrollar utilizando ADO o utilizando ADO. Eh, ¿Cuál es el fin de esta herramienta? Y lo voy a hacer, lo quiero hacer en una masterclass, en una masterclass en la cual a través de la función que ya tengo desarrollada, una función que me va a permitir generar reportes o generar consultas utilizando parámetros, utilizando criterios. Esta masterclass va a ser una masterclass de 2 horas en la cual vas a poder aprender este concepto que he desarrollado para esta función. Una función que sin duda te va a facilitar mucho el trabajo a la hora de llevar a cabo tus reportes o tus consultas. Hago la aclaración de que no estoy diciendo con esto que esta función sea mucho mejor que utilizar tablas dinámicas o utilizar cualquier otro método que tú utilices para llevar a cabo tus reportes. No me lo malinterpretes, lo que yo te estoy ofreciendo en esta masterclass va a ser una manera distinta de llevar a cabo estos reportes. Obviamente son reportes que se generan o se ejecutan de una manera muy rápida, y si tienes conocimiento, obviamente, de ADO o de sentencias SQL o Transact SQL, vas a poder hacerlos mucho más rápido. La idea con esto es que la propia función, mediante sus argumentos o sus parámetros, te permite, obviamente, llevar a cabo una consulta, cualquier consulta de cualquier hoja, pudiendo ser la del libro o del archivo en el cual se encuentra la función, o un libro externo al cual obviamente tú tendrás que dirigir la conexión a ese archivo para poder acceder a los datos de ese archivo. Entonces, básicamente de lo que trata esto es de poder tener al final, cuando ya tengamos nuestros reportes configurados y diseñados, poder tener algo sencillo para poder llevar a cabo nuestros reportes, de manera que, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, bueno, tengo una hoja llamada datos, que es esta hoja que tengo por aquí, que tiene básicamente 1000 registros, una tabla muy sencilla, donde únicamente viene la fecha, viene el ID, el producto, la cantidad, el precio y el subtotal. Esta tabla me va a servir para hacer una demostración y básicamente cuando ya tengas, o mejor dicho, teniendo ya la función, porque la función ya está desarrollada, de lo que va a tratar esta masterclass va a ser de trabajar a detalle con algunos reportes, cómo generar las sentencias SQL y generar quizá una herramienta a través de un formulario, la cual facilite la elaboración o la ejecución de estos reportes que podamos previamente definir y que podamos realizar alguna configuración previa para que después solamente los vayamos y los ejecutemos, ¿verdad? Como teniendo ahí almacenados esos reportes, esos nombres de reporte, con sus criterios quizá ya establecidos, o pudiendo establecer esos criterios a la hora de lanzar el formulario y ejecutar ese reporte, ya sea que se ejecute el reporte o la consulta o el detalle se deposite en este mismo archivo o en un archivo externo, dependiendo de cómo lo necesites. Son muchísimas las cosas, obviamente, que pudieras hacer con esto. La herramienta por sí sola te va a generar el detalle, te va a generar el reporte, la consulta como tal, la extracción de datos. Obviamente, pues tú tendrás a bien que adicionar algo más para poder complementar esta parte, ¿verdad? Y que el resultado obviamente vaya mucho más allá de simplemente obtener los datos. Pero bueno, en este ejemplo que tengo aquí, en este reporte general de ventas, como puedes ver, ya es un reporte previamente diseñado. Me refiero a que ya tiene sus colores, tiene su definición del reporte, tiene por acá el tipo de reporte, tiene la fecha inicial y tiene la fecha final.
Entonces, esta parte ya está configurada a la hora de que yo lo ejecuto, pues obviamente me va a dar únicamente estas columnas que yo tengo acá. La ventaja de las sentencias o los reportes, mejor dicho, los reportes utilizando ADO, que a su vez utiliza sentencias SQL, pues es que nosotros podemos indicar en esa sentencia SQL cuáles son las columnas que queremos mostrar en nuestro reporte. Prueba de ello es este reporte que tengo aquí. Aunque aquí tengo fecha, ID, producto y todo, tengo los mismos datos que tengo acá. Este reporte, pues en realidad hace un reporte de el 1 de enero al 15 de enero del 2020. Y como puedes ver, su ejecución es muy, muy rápida porque no utiliza un ciclo para recorrer cada uno de los registros, de los 1000 registros que tiene la tabla, comparar sus fechas e ir copiando cada uno. No, no lo hace de esa manera, lo hace a través de una sentencia SQL que obviamente es mucho más rápido que utilizar un ciclo. Entonces, pero ¿qué es lo que hace esta parte de este reporte? Voy a cerrar esta parte de acá porque me generó un archivo independiente. Cuando lo ejecuto, me dice que si quiero exportar el resultado a un archivo nuevo, esto me serviría obviamente para que ya en mi archivo nuevo ya pueda yo guardar ese reporte o pueda distribuir ese reporte de la manera que yo lo requiera. Entonces, ¿qué es lo que hace esta parte de acá? Voy a ir aquí. Y voy a mostrar. Se me hace que es este. Aquí tengo, el código que utilizo para esta consulta. Es un código un poco amplio, obviamente, porque en realidad pues tengo que tomar los datos que van a fungir como los criterios, que son la fecha y todo ese tipo de cosas, ¿no? En realidad el reporte o la extracción de datos se hace con con esta línea de código en la cual ejecutamos la consulta, una consulta que hace un select de la hoja, en este caso de la tabla o la hoja datos, y considera donde la fecha sea mayor o igual a la fecha inicial establecida allá, que habla del rango F2, y que sea menor o igual a la fecha final que está en F3. Aquí lo tenemos definido en fecha final y F2 en fecha inicial. Y si yo voy a la hoja, acá tengo F2 y F3. Entonces, esta consulta considera esos parámetros, ¿verdad? Para llevar a cabo, y de la misma manera, el tipo que viene por acá, ¿verdad? Entonces, acá en el tipo está definido por acá, dice que está en F1, es este que tengo por acá. Entonces dice mayoreo, tengo mayoreo, menudeo y tengo todos. Entonces acá dice que si F1 es igual a mayoreo, entonces tipo dice que es igual a, o le va a agregar la condición donde la cantidad sea mayor a 3. Si el rango F1 es igual a menudeo, entonces va a considerar, ¿verdad? Donde la cantidad sea menor a 3. Y en caso de que se seleccione todos, pues simplemente va a tomar todos, ¿verdad? Y no va a considerar prácticamente el tipo, sino que en el tipo no le va a poner un filtro y únicamente va a considerar las fechas. Entonces, teniendo esta parte, la función como tal, la función que me permite llevar a cabo el reporte o la extracción de datos, tiene varios parámetros o varios argumentos. El primero de ellos es una sentencia SQL, ¿verdad? Que es la que me va a permitir obtener esos datos o filtrar esa consulta o esa información de la tabla, a través de la cual pues yo voy a generar mi reporte. Después me pide la hoja destino, dónde va a depositar los datos, y es en este parámetro o en este argumento me dice que la hoja se llama reporte ADO, que es esta hoja de acá, ¿verdad? Adicional a ello, me pide la función, me dice, ok, rango destino, ¿en dónde quieres depositar tus datos? Yo le dije que en A5, ¿ok? A5, aquí va a empezar. Ahora, tiene otro argumento o otros argumentos en el cual me dice, con encabezados, o sea, quieres que te incluya los encabezados me incluirían los encabezados que tienen la tabla. En este caso, la tabla tiene fecha, ID, producto, cantidad, entonces me los va a poner tal cual. En caso de que los encabezados yo los quisiera con otro título,
que no sean los mismos que los de la tabla, como los que tengo acá. Entonces yo dejaría ya definidos mis encabezados y le diría entonces en la función que no quiero encabezados, pero que tampoco quiero empezar en A5, sino que empezaría en A6, porque en A5 ya tendría yo definidos mis propios títulos o mis propios encabezados. ¿Ok? Luego, he agregado una función, perdón, he agregado una opción o un argumento que me pregunta o me pide que le indique si quiero con totales el reporte. Y esta es una parte que aunque me costó un poco de trabajo llevarlo a cabo, porque obviamente cada reporte es diferente en cuanto a la cantidad de registros, hay que considerar si tienen encabezados, si no tienen encabezados, si el usuario ha pedido que se depositen en la primera fila o a partir de la segunda fila. Entonces, trabajando con toda esta parte y con cuestiones de las columnas y todo lo demás, he logrado dar con la parte de poder agregar un total, insertar totales al final de la tabla. Básicamente le tengo que indicar aquí si lo quiero con totales, le digo que sí. Y en el último parámetro le tengo que indicar de manera tipo en una cadena de texto separado por una coma el número de la columna, ¿ok? El número de la columna, en este caso de la tabla, en el cual voy a insertar los totales. En este caso me dice que es la columna 4 y la columna 6. Si yo voy a mi hoja, empiezo a contar de la columna A, es la 1, la 2, la 3, la 4 va a llevar total y la número 6, que es el subtotal. Entonces, acá abajo me va a poner el total de cada uno de las columnas. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, aquí, le voy a poner hasta el 7 de enero del 2020 para que pues sea un poco más chica, y ejecuto, ahora me dice, me pone el resultado. Perdón, creo que ocurrió algo aquí. Noviembre, enero 1 del 2020. Ok, vamos a ver acá. Creo que vamos a ponerle acá. Creo que aquí hay un error porque me está dando más información de la debida. $200. Creo que me está considerando julio.
Bueno, ahí ha quedado. Era la parte de la fecha. Recordemos que en cuestiones de fechas es importante hacerle saber a nuestro editor de código que estamos, mejor dicho, es necesario indicarle las fechas en formato americano. Por lo tanto, necesitamos indicarle la fecha o indicarle que vamos a tomar en el formato mes, día y año para que de esta manera pueda funcionar de manera correcta, porque me estaba tomando el 7 de enero, me lo estaba tomando como julio primero, por eso me ponía bastante información. Entonces, si yo vengo acá a la parte que he modificado, simplemente le he dicho que el rango F2 le dé formato, ¿verdad? De mes, día y año para que lo considere de la forma respetando mi configuración regional. De esa manera va obviamente a entender que yo le estoy diciendo aquí que aquí es 1 de enero y acá es 7 de enero y no 1 de julio como me lo estaba considerando. Entonces aquí puedo ver ya mis resultados. Si yo veo, por ejemplo, no sé, voy a tomar a ver si me sale algo en menudeo, ejecuto y aquí lo tengo, ¿verdad? Dijimos que menudeo era menor de 3 la cantidad y aquí tenemos. Y como puedes ver, la función me retorna el resultado de la consulta donde los registros están dentro de este rango de fecha y en este caso el tipo de reporte que es menudeo que dijimos que era menor a 3 la cantidad, pues únicamente me va a dar cantidades de 2 y de 1 y me agregó los totales de la columna 4, 2, 3, 4 y de la columna 6 como lo indicamos, ¿verdad? Por eso fue que me puso aquí los totales. Entonces, esta parte esa es la parte con la que vamos a trabajar y con la parte que vamos a hacer en esta masterclass de 2 horas, en la cual vamos a cubrir esta parte. Muchas de las cosas, bueno, la función como tal ya está desarrollada. Lo que vamos a trabajar en esta masterclass va a ser en esa herramienta con la cual tú vas a poder adicional a estos ejemplos que tienes aquí, donde puedes ver cómo funciona, cómo los puedes adecuar a los tuyos mismos. Vamos a hacer una herramienta, un formulario, ¿verdad? En el cual podamos gestionar esos reportes, tener dados de alta reportes o nombres de reportes, que obviamente cada uno de ellos ya con su sentencia SQL, que va a ser la que se va a ejecutar cada vez que nosotros querramos mostrar información de ese reporte. Y obviamente que cuando vayamos a ejecutar ese reporte y lo seleccionemos, pues me pida los parámetros que hayamos establecido o las columnas, que me muestre qué columnas tiene disponibles para yo poder discriminar o filtrar información en base a esas columnas que yo voy a definir en ese reporte. Entonces, vamos a ver otros ejemplos que tengo por acá. Acá tengo uno que dice ventas por producto. Bueno, entonces, para terminar ya con este reporte general de ventas, como puedes ver, tú puedes definir tu reporte con los encabezados, título, logotipo, de la manera que tú quieras, tú puedes puedes dejar ya tu presentación de tu reporte listo. En este caso, dejarías toda la parte de arriba hasta los encabezados por aquello de que quieras que lleve color y todo lo demás. Ya la parte del detalle del reporte, juntamente con el total, ya se lo vas a dejar a la función. Tú nada más le vas a indicar a partir de en qué celda quieres que te deposite los datos. Recuerda que si es con encabezados, indicarías en este caso A5. Si es sin encabezados, lo harías a partir de A6. No tiene que ser en la primera columna, puede ser en cualquier parte, pero tú lo tienes que indicar en la parte cuando mandas llamar a la función. ¿De acuerdo? Entonces, tengo acá otro que dice ventas por producto. Esta no tiene formato ni nada, simplemente es la tabla. En realidad tengo acá una, tengo dos y tengo 3 consultas, pero este que dice ventas por producto, voy a venir acá y acá tengo uno que dice ventas por producto. Como puedes ver, este reporte, o mejor dicho, esta instrucción, está pues mucho más sencilla porque en realidad no tengo en la hoja, no tengo algo que me indique los parámetros y todo lo demás, simplemente es una sentencia a través de la cual yo voy a generar este reporte. Entonces, lo puedo hacer de diferentes maneras. Aquí simplemente estoy mandando llamar a la función, le estoy diciendo que me seleccione todos los datos de la misma hoja datos, que es nuestra tabla, donde la fecha es mayor o igual al primero perdón, mayor o igual a noviembre 1 del 2020. Recuerda que aquí las fechas son en inglés, primero es el mes, y simplemente le estoy indicando eso, donde sean mayor o igual al 1 de noviembre del 2020.
¿En dónde me lo va a depositar? En ventas por producto, me lo va a depositar en la celda A1. Tiene encabezados, tiene totales y los totales van a ir en la 4, en la fila 4 y en la fila 6. Igual que el otro reporte, simplemente que aquí inicia en A1, ¿verdad? Y no tiene nada más de encabezados ni nada, simplemente ni tiene color ni nada, simplemente tiene el encabezado, los datos y los totales. Entonces, si yo ejecuto esta parte de acá, ahí tengo el reporte. Si yo le puedo dar por aquí para que veas que realmente funciona, 12 de enero del 2020 y ejecuto, pues entonces acá ya tengo diciembre del 2020, ¿ok? Y aquí tengo sus totales. Entonces, realmente la sentencia con la cual necesitamos hacer para esta función realmente es muy sencilla. Si tú quieres tener, obviamente, que tu código esté un poquito más legible y todo lo demás, pues puedes declarar aquí una variable y aquí toda esta parte ponerla aquí. ¿Verdad? Aquí tienes la sentencia SQL, la hoja en la cual se va a depositar, la celda en la que se van a depositar los datos, si tiene encabezados, si lleva totales, ¿verdad? Y cuáles son los números de columna en las cuales se van a depositar los totales. Entonces, acá tú ya puedes jugar con esta parte y le puedes decir que sea mayor o igual al 12, a diciembre 1 del 2020. Recuerda que las fechas utilizando IDO van entre símbolo de número y aquí le podemos poner y le podemos decir que fecha o vamos a ponerle acá cantidad o mejor vamos a ponerle producto. Producto es igual cuando es un valor de texto va entre comillas simple y le vamos a poner mouse. Ok. Ejecutamos y ahí tenemos únicamente mouse, ¿verdad? Del mes de diciembre del 2020. Como puedes ver, realmente las sentencias son muy fáciles. Digo, obviamente hay que estudiarle un poco a lo que es la sentencia, en este caso la instrucción select, pero realmente no es nada del otro mundo y la verdad es que esto va a ayudar muchísimo, ¿verdad? A la productividad de tus reportes y todo ese tipo de cosas. Tengo por acá otro que dice ventas cámaras web. Y eso de las ventas de cámaras web, ventas por producto, lo tengo en H5. Bueno, en realidad aquí ya le puse producto. En realidad ya, bueno, se llama ventas cámara web, pero en realidad la sentencia SQL hace, realmente me indica otra cosa, porque como que esa parte la modifiqué, pero mira, realmente lo que dice, y estoy viendo que me la va a depositar en ventas por producto en H5, que justamente es esto que tengo acá en el fondo, pero en realidad lo que estoy depositando aquí, le estoy diciendo que me seleccione el producto y que me dé la suma de la columna subtotal y que me ponga como título ventas de la hoja datos, o sea que me va a poner producto y ventas, pero me va a decir que cada producto y me va a decir cuánto es lo que se ha vendido, ¿verdad? Me va a dar la suma por producto y utilizando la cláusula group by por producto, me va a agrupar obviamente por producto para que solamente me dé registros únicos y el total de cada uno de esos productos, ¿verdad? Y adicional a ello, me lo va a ordenar de manera descendente por la columna producto, en este caso, ¿verdad? Me lo va a ordenar de manera descendente. Yo le puedo poner acá. Si le quito el descendente, me lo va a ordenar de manera pues ascendente, ¿verdad? Y ahí tengo cámara web, tengo escritorio, está ordenado de manera ascendente. Entonces, si quisiéramos ponerlo, vamos a ordenar.
para que me dé el valor más alto o el que tiene más ventas primero. Entonces yo simplemente le cambio aquí en la cláusula order by, ¿verdad? Y ahí tengo, le estoy indicando que me lo sume por la columna donde tiene la suma del subtotal de manera descendente y aquí lo tengo ya. Entonces realmente con este reporte voy a poder hacer un reporte detallado línea por línea, o sea, sin agrupar. Voy a poder agrupar, voy a poder hacer diferentes cosas, ¿verdad? Porque realmente todo está en la sentencia SQL que estemos utilizando. Entonces, realmente esta masterclass va a estar muy interesante porque vas a poder aprender mucho y sin duda te vas a llevar una herramienta que te tiene que funcionar y te tiene que servir y te tiene que ahorrar muchísimo tiempo. Y tengo por acá otra que dice ventas por mes, que esta tiene que ser esta hoja que tengo por acá. Y que básicamente, según veo, me dice que selecciona el mes, el producto, la suma de la cantidad y la suma del subtotal con el encabezado ventas. El otro encabezado va a ser CANT, abreviado la cantidad, de la hoja datos, donde el mes de la fecha es igual a 1 y lo está agrupando por el mes y lo ordena por el mes. Entonces realmente aquí me está diciendo solamente me está poniendo un mes, ¿verdad? Porque aquí le estoy diciendo que el mes, acá está, donde el mes es igual a 1. Si yo le pongo aquí que el mes es mayor o igual a 6, pues entonces me va a dar a partir de julio, ¿verdad? Pero como no tengo agrupado obviamente el mes, por eso me está poniendo, repitiendo el mes, o aquí me está poniendo realmente por producto, ¿verdad? Del mes de junio, perdón, mayor o igual a 7, para que sea el segundo semestre. ¿Ok? Entonces ahí me pone del mes 7 cuánto se vendió de cada producto, en el mes 8 cuánto se vendió de cada producto, en el mes 9. Entonces, como puedes ver, realmente puedes hacer cosas maravillosas de una manera muy rápida. Y como decía, tienes que aprender obviamente las sentencias SQL, pero con el formulario que vamos a hacer en esta masterclass, en el cual vamos a crear ese reporteador, porque la función ya está. Aquí tengo unos ejemplos que básicamente los estamos haciendo como que de manera manual o a pie, si me permites la expresión. Pero lo que vamos a hacer en esta masterclass va a ser construir ese formulario que va a ser esa herramienta en la cual de cierta manera vamos a tratar de tener un reporteador para que sea más dinámico, más automatizado, en el cual podamos seleccionar mediante cuadros combinados el nombre del reporte, el nombre de la columna por el cual queremos filtrar o aplicar un criterio, ordenarlo, exportarlo a un archivo diferente o en la misma hoja, qué sé yo, tantas cosas que se nos puedan ocurrir. Entonces, te invito a que te inscribas en esta masterclass, la cual la verdad va a estar muy interesante y en la cual vas a aprender mucho para poder generar tus reportes de una manera eficiente y de una manera muy interesante, que además pues la herramienta la vas a poder incluir en cualquiera de tus proyectos simplemente con exportar, ¿verdad? O importar a ese archivo, pues en este caso los módulos, el formulario y las hojas que sean necesarias para llevar a cabo la configuración correcta de esta herramienta. Entonces, te espero que te suscribas y espero verte ahí pronto, ¿verdad? Tomando las clases y enviándome tus comentarios. Hasta pronto.